Por favor, Arturo, cuéntanos qué es lo que nos traes. Bueno, nosotros desde aquí, desde Quito, tenemos bastante experiencia en el tema de eh, cloud computing. Hemos publicado algunos trabajos en el exterior. En algún momento estuvimos incluso haciendo unas presentaciones para la ciberpolicía en Europa, ya por el año 2015-2016. Dimos unas conferencias y charlas sobre ciberseguridad en el cloud. Y también hemos trabajado sobre entornos de OpenStack, hemos montado infraestructura y hoy día queremos exponer a todos un poco nuestra experiencia en el ámbito de la cibertecnología, ¿no es cierto? Y cómo se ha venido evolucionando el mundo tecnológico a lo largo de los últimos años. Así que cuando me permites, puedo ya empezar con la presentación. Puedo compartirles la pantalla. Sí, perfecto. Toda Muchas, tuya. muchas gracias. Entonces, voy a compartirles una pantalla así brevemente para poder empezar con este tema, ¿ya? Vamos a empezar hablando un poco sobre cómo ha sido la revolución industrial y tecnológica, ¿no es cierto? Ahí vemos en la pantalla, por ejemplo, lo que ha sucedido con la revolución tecnológica. Y es importante empezar por aquí porque nosotros vemos que en la revolución industrial, allá por 1760 o 1840, en el Reino Unido y en Alemania, se formularon muchos adelantos tecnológicos en temas como industria basada en el carbón, industria basada en máquinas, y realmente la cantidad de datos asociadas a esta tecnología fueron muy pocas. Industria basada en En- el carbón, industria basada en Entonces, máquinas. la cantidad de Realmente la información que cantidad de realmente se requería almacenar no era una cantidad que sobrepasaba la capacidad de las personas de anotar en una hoja de papel o anotar en algún libro, ¿no es cierto? Pero avanzaron los años y empezó la época de la electricidad en Europa y Estados Unidos, ahí por 1870 y 1920, ¿sí? Entonces, la cantidad de información que se fue acumulando se incrementó sustancialmente, ¿no es cierto? Y dio origen a una nueva época que se conoce como la época de la electricidad. Eh, Avanzaron los años y entre el periodo de 1940 y el año 2010, principalmente en Estados Unidos, se genera la época que se conoce como de la computación y la comunicación. Esta época es importante porque pone las bases para una nueva sociedad, una sociedad del futuro en la cual las computadoras y las comunicaciones comienzan a formular un papel importante y se empieza a generar una gran cantidad de documentación e información que debe ser almacenada y debe ser procesada. Y es en ese momento cuando comenzamos a entrar en una nueva era que se conoce como la era de la inteligencia, en la cual los temas que tratamos hoy día en la conferencia son importantes, temas como el cloud computing, el big data, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial y la virtualización empiezan a desempeñar un papel fundamental. Y es sobre la base de esta nueva generación de requerimientos de especialización, de formulación de nuevas carreras de ingeniería y de nuevos requerimientos tanto de hardware como de software, en que se basa la plática del día de hoy. Entonces, vamos a avanzar un poco qué es lo que ha sucedido, ¿no es cierto? Ya que estamos en la época, en la era de la información, ¿no es cierto? Entonces, resulta que nos hemos movido de la época de la gestión a la época de las operaciones y en esta época lo que tenemos es una gran cantidad de información que genera conocimiento sobre las experiencias que está teniendo el usuario en el trabajo del día a día con los diferentes sistemas, máquinas, interacciones, etcétera, ¿no es cierto? Y en la actualidad se estima que alrededor de 120 millones de diferentes tipos de datos se etiquetan cada día. Entonces, esto genera un conocimiento sobre los usuarios como jamás hubo antes, generando nuevas necesidades y nuevos requerimientos. Ahora, esos datos que se generan y se recolectan hoy en día nos ayudan a la toma de decisiones como jamás antes sucedió. Por ejemplo, durante los 50 últimos años se ha recogido información sobre la explotación petrolera y este conocimiento nos ayuda ahora a poder
explotar de una manera más ecológica, a evitar problemas ambientales, a tomar decisiones más acertadas. Entonces, es uno de los campos más importantes donde toda esa información que se recoge de sensores, se recoge desde los satélites, información geoespacial, etcétera, la estamos aprovechando para la toma de decisiones. Ahora, toda esta experiencia de los datos que hemos ido almacenando durante estos años, toda esta apoyo que ha dado para la toma de decisiones más eficientes, nos ha llevado a poder tomar el control sobre los procesos y hacer que los procesos puedan fluir o puedan simplificarse de una manera más eficiente. Entonces podemos decir que hoy día estamos pasando de un tiempo en el cual recolectábamos los datos a un tiempo en el cual estamos mejorando los procesos y las operaciones basada en la información que estamos adquiriendo. Y esa es la nueva era en la cual en realidad estamos viviendo. Bueno, uno de los temas muy importantes que se trata hoy en día es que toda esa información debe ser de alguna forma almacenada y procesada. Y este es un tema bastante complicado. Entonces hemos ingresado en el tema de la era del Big Data, ¿no es cierto? Y el Big Data se sustenta en la capacidad que tenemos las personas y la habilidad que debemos tener para poder usar herramientas aparentemente simples para poder procesar conjuntos de datos muy grandes. Y cuando hablamos de procesar, implica que debemos poderlos capturar, podemos poderlos gestionar, podemos poderlos indexar y obtener alguna metadata sobre estos y procesarlos en un tiempo relativamente tolerable, en un tiempo en el cual podamos obtener resultados de verdad. Y bajo esta premisa, entonces, el Big Data se fundamenta en las denominadas 4 Vs, ¿no es cierto? Donde una contempla el volumen gigante de datos con los cuales nosotros estamos trabajando, porque no trabajamos con pocos, trabajamos con cantidades enormes de datos, los cuales deben ser procesados a una velocidad que analíticamente sea operable. Por ejemplo, si buscamos un dato, no podemos obtener eso dentro de un año, tenemos que tenerlo en unas pocas horas, si es posible, en minutos, ¿sí? Y tenemos que entender que de todo ese gran volumen de datos, no todo tiene valor. Entonces, una pequeña parte de esa información es la que tiene valor, pero esa pequeña parte de información tiene un tremendo impacto en la sociedad. Ahora, nosotros recolectamos datos en la actualidad de diferente tipo, capturamos en las cámaras, a través de sensores, a través de satélites, de diferentes formas y diferentes fuentes. Estamos almacenando los datos, son muy diversos, pero de todos estos nos llevan a obtener información y crearnos una realidad. A veces no nos damos cuenta del impacto que esto tiene, pero todos lo vivimos. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a un supermercado, somos clientes de algún supermercado, normalmente nos ofrecen una tarjeta de cliente con el cual se nos hacen descuentos. Y nosotros nos contentamos con esa tarjeta porque realmente tenemos descuentos, tenemos premios, etcétera. Pero ¿cuál es el impacto real de ello? Es que el almacén comienza a tener nuestros datos, comienza a conocer qué productos se venden en una determinada tienda, comienza a tener con qué frecuencia se venden estos productos y eso tiene un impacto tremendo sobre la cadena de logística. Para el almacén representa eso no tener bodegas muy amplias y evitar que muchos productos se les dañen. Entonces, realmente ahí es donde nos damos cuenta de la importancia de los datos. Bueno, y aquí tenemos que empezar analizando qué es lo que ha sucedido durante los últimos tiempos, ¿no es cierto? Vemos que estamos en una época en lo que importante es el procesamiento de datos en confrontación con la forma tradicional como se procesaron los datos. Y en la época del Big Data nos vamos a dar cuenta que hay un impacto tremendo en la escala con la cual procesamos los datos. Tradicionalmente, como por ejemplo cuando yo fui estudiante de la carrera de ingeniería, nosotros hablábamos de kilobytes, megabytes. Yo mi primer de computador tuve un disco duro de 10 megabytes ahí por el año 1986 y me parecía increíble que voy a guardar en ese disco. Tenía
los floppy disks, ustedes recordarán, de 5 1/4, que permitían almacenar 360 kbytes y realmente no sabíamos qué íbamos a hacer. Y de ahí hemos emigrado a una escala en la cual nosotros realmente almacenamos enormes cantidades de datos. Hoy día los datos se almacenan en gigabytes, se transmiten en terabytes y próximamente estaremos hablando en escalas de petabytes. Entonces, hay una enorme diferencia entre el procesamiento de datos con un enfoque del Big Data para apoyar la toma de decisiones de las empresas con relación a lo que nosotros tuvimos hace solo 40 años. El tipo de datos con los cuales de hoy día trabajamos también es muy diferente. Hace 40 años se trabajaba con datos simples, la mayoría respondían a estructuras previamente definidas por los administradores, bases de datos normalizadas, información que previamente había sido muy definida, ¿sí? Con variables estrictamente definidas. Entonces, recordaremos los profesores de lenguaje C nos daban un tirón de orejas cuando no definíamos bien una variable. Pero hoy día el tipo de datos con el que tratamos responde a conceptos muy diferentes. En su mayoría son datos que están semiestructurados o no tienen ninguna estructura. Tratamos con bases de datos que no tienen normalización. Y es ahí donde nosotros tenemos que entrar a operar y es ahí donde juega un papel fundamental la virtualización, como ya lo veremos más en un momento. Bueno, también esto tiene un impacto tremendo en la forma como estos datos se relacionan, ¿no es cierto? Tradicionalmente estos datos estaban de alguna forma relacionados, estaban vinculados. En cambio, hoy día estos datos que se generan y se recolectan muchas veces aparentemente no tienen ninguna relación entre sí. Y el procesamiento de datos con estas fuentes de información se vuelven muy complicadas porque tenemos que imaginar que actualmente la búsqueda de alguna información en esa enorme cantidad de datos se la puede comparar como eh, eh, buscar un pez en un océano, ¿no es cierto? Estuvimos acostumbrados a buscar un pez en una pecera, ¿no es cierto? Algo muy simple, relativamente lo podíamos ver al pez, pero ahora la búsqueda es del pez en el océano. Entonces, es muy complicado, esa es más o menos la relación que existe. Pero ese pez, cuando lo encontramos en el océano, tiene un impacto muy grande para la sociedad y para lo que estamos haciendo, es nuestro trabajo. Tradicionalmente trabajábamos con datos eh, de tamaños y establecidos, nosotros ya sabíamos el tamaño del dato con el cual íbamos a trabajar, pero en la actualidad trabajamos con datos que no podemos establecer previamente. Estamos hablando, por ejemplo, de videos, estamos hablando de información de logs en sensores que pueden no estar registrando nada, pero en un momento determinado se disparan y comienzan a registrar una cantidad enorme de datos. Entonces, vemos que el Big Data está liderando el futuro eh, del mercado, está liderando el futuro de la tecnología y por tanto las herramientas que nosotros necesitamos para poder procesar estos datos comienzan cada vez a tomar un papel más preponderante en nuestra sociedad. Así, por ejemplo, nosotros podemos ver algunos escenarios en los cuales las plataformas tecnológicas con las cuales tratamos juegan un papel preponderante, ¿no es cierto? Podemos ver desde el punto de las telecomunicaciones y las finanzas, se requiere enorme capacidad de procesamiento para poder hacer el análisis eh, detallado de la información con la cual estamos trabajando, para hacer un análisis de señales, determinar tendencias financieras, analizar documentos, considerar cómo optimizar la distribución eléctrica y de diferentes formas de poder. Y todo esto nos lleva a tratar con los denominados smart grid de computación, que son sistemas enormes, ¿no es cierto? Entonces, aquí tratamos con información prácticamente estructurada, organizada, que la están generando los sistemas ya más complejos y gente con mucha experiencia. Pero no son los únicos, ¿no es cierto? También tenemos la parte de gestión en la cual se utiliza mucho lo que son reportes analíticos basados en los logs que se van recopilando, con información histórica que se ha ido acumulando durante los últimos 50 años, ¿sí? Con información social que no siempre responde a una
estructura, lógica, ¿sí? Información de impuestos sobre los usuarios, pero que no han sido parte de una base de datos debidamente organizada, etcétera. Entonces, entramos en un tipo de gestión con datos que están estructurados o parcialmente estructurados, con los cuales también tenemos que trabajar. Finalmente entramos con nuevas profesiones y el tipo de información que ellos están operando. Existe mucho de lo que es audio, video, información de exploración sísmica, información meteorológica, la información que se está capturando a través de los satélites, información que se captura de los radares y todo aquello asociado a la IoT, información que se captura en cámaras en movimiento, información que se captura en los celulares, información en diferentes tipos de dispositivos, e información que no está absolutamente estructurada, pero que para poder nosotros obtener algún dato, para poder nosotros poder encontrar esa pequeña porción de valor que requerimos en un momento determinado, pues tenemos que tener la capacidad de poder analizar y estudiar todos esos datos. Entonces, esto nos plantea un paradigma completamente diferente a lo que estuvimos acostumbrados a hacer con sistemas muy bien estructurados, muy bien definidos y que fueron arquitectónicamente muy bien planificados. Vemos, por ejemplo, los escenarios en los cuales hoy día se utilizan estas plataformas, ¿no es cierto? Vemos, por ejemplo, que en el mundo del marketing y el análisis es donde existe un mayor desempeño, un mayor aprovechamiento de la información. El caso del supermercado que dijimos, hemos visto cómo en los últimos años han habido acusaciones incluso de que se llevan a elegir presidentes de países muy importantes en base a la información que se puede recopilar de diversas fuentes. Entonces nos damos cuenta que estamos desempeñando la información y los datos un papel preponderante y un papel fundamental en nuestra sociedad. Y ahora, ¿cómo vamos a procesar? ¿Cuáles son las herramientas que necesitamos durante la próxima década para que nosotros también podamos participar en este enorme mercado, para que nosotros también podamos tomar las decisiones correctas y sustentadas en información que ya existe y que de alguna forma parcialmente la tenemos? Y para eso vamos a comenzar analizando uno de los fenómenos con los cuales nos encontramos hoy día por la pandemia y el impacto que tiene. Veamos, por ejemplo, esta información, qué impacto va a tener en las próximas generaciones desde el punto de vista de la educación. Veamos, por ejemplo, el caso de un estudiante hoy en día y la importancia del récord académico, ¿no es cierto? Entonces, cuando un estudiante quiere ingresar a la universidad, lo primero que va a hacer es presentar su récord académico del colegio, las notas que haya obtenido, y son los primeros registros en su escenario de ingreso a la universidad que va a tener. Pero este estudiante posteriormente va a tener un impacto en cuanto se relaciona con la forma como ingresó a la universidad. Y va a quedar detalladamente su proceso de vinculación. Vamos a saber si obtuvo una beca, no obtuvo una beca, si ese estudiante tuvo algunos premios, etcétera. Va a también quedar registrada la información si ese estudiante no fue aceptado y las causas por las que no fue aceptado. Va a quedar registrado el proceso como este estudiante fue vinculado y toda la literatura asociada. Durante sus años de estudio va a existir información sobre todos los trabajos que ha venido realizando y cómo han sido corregidos, cómo han sido elaborados. Va a existir información sobre el tiempo que estuvo en las aulas virtuales, de las clases que dio, la participación que hizo, las respuestas que dio a diferentes preguntas que se le formularon. Va a existir información sobre la duración y correcto aprovechamiento de la información que se le estuvo dando en clase, si participaba o no, ¿sí? Sobre la frecuencia con la cual él colaboraba con sus profesores, estudiantes, etcétera. ¿Sí? Entonces, al final de esto, no vamos a tener un estudiante que tiene un título académico, vamos a tener un estudiante al cual lo conocemos posiblemente tanto como él mismo. Y esto va a tener un impacto tremendo cuando las empresas vayan a contratar personal, porque las empresas ya no van a buscar solamente al ingeniero, van a buscar al mejor estudiante en base de datos o van a buscar al estudiante cuyos valores y cuyo comportamiento sea más representativo para la política y para la filosofía que se está tratando de
implementar. Entonces, el impacto que nosotros tenemos desde el punto de vista educativo es muy grande y tiene un enorme impacto en la vida futura y en el papel que las personas vamos a desempeñar en la sociedad. Realmente esto cambia la forma como vemos la educación. Es probable que en unos pocos años nadie le esté pidiendo a nadie que presente su currículum vitae, porque todo eso está registrado en los sistemas informáticos y las personas que se interesan en el enrolar o captar, digamos, nuevos técnicos o captar nuevos profesionales, podrán tener un perfil muy adecuado y muy correcto sobre la persona. Entonces, por ejemplo, puede ser que hubo por ahí alguien que se graduó con las mejores notas, pero rehuyó toda la vida a los profesores más difíciles, o simplemente se graduó copiando y era muy bueno en eso. Entonces, ah, el panorama cambia. Ahora vamos a tener estudiantes, ¿sí? Sobre los cuales las organizaciones van a pedir mucho más que solamente su título y su perfil académico. Van a pedir exactamente aquello con lo cual ellos necesitan. Y poder procesar toda esta información es el paradigma que nos lleva al tema de hoy, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver el caso de VMware. Um, Tenemos que entender qué es OpenStack en primer lugar. OpenStack es un conjunto de proyectos open source en el cual participan todas las grandes empresas a nivel mundial. Una de estas grandes empresas es VMware, que es uno de los líderes mundiales en virtualización. Y esta virtualización necesitamos fundamentalmente por varias razones. Primero, porque necesitamos mucha capacidad de procesamiento y no podemos instalar en un momento determinado la cantidad de máquinas físicas que se requieren para este procesamiento. Entonces es más fácil tratar con máquinas virtuales. También tenemos otro problema que es muy complejo, que es el almacenamiento. ¿Cómo nosotros podemos llegar a almacenar enormes cantidades de datos no estructurados? Entonces existen proyectos como Hadoop y el HDFS que prácticamente nos dan la posibilidad ilimitada del almacenamiento. Y es de ahí el momento cuando comienzan las tecnologías open source a desempeñar un papel fundamental en la próxima década en materias de virtualización y en temas asociados. Entonces, podemos nosotros analizar el tema de VMware. ¿Qué es lo que realmente VMware hace? A ver, VMware es una de las empresas que participa en OpenStack, ¿no es cierto? OpenStack como tal. Y la participación de ellos se remite, digamos, al desarrollo de herramientas que respondan de una mejor forma al UX que requiere el usuario. Entonces, obviamente, para un usuario que no está acostumbrado todos los días a trabajar, ponerse a revisar el código o los comandos en OpenStack puede ser complicado. Entonces, para él es muy fácil, recorre a las herramientas de VMware que están especialmente diseñadas para que puedan ser muy fácilmente gestionadas, soportadas por scripts que le ayuden a tomar los caminos más cortos en las tareas que necesita hacer y también las decisiones más correctas en base a procesos automatizados y herramientas previamente ya estructuradas correctamente, ¿no es cierto? Además, veamos, desde el punto de vista OpenStack es importante la eficiencia, pero no tiene un contacto tan directo con la industria, mientras que VMware lo cumple, ¿no es cierto? Entonces, VMware puede desarrollar muchos drivers que ayuden a que las librerías de OpenStack puedan conectarse con distintos tipos de hardware. Entonces, esta es la tendencia para la próxima década, ¿no es cierto? Las empresas tecnológicas se van a asociar con los proyectos open source para desarrollar herramientas más eficientes, donde la comunidad, al ejemplo de OpenStack, desarrolla productos de altísima calidad y las empresas lo que hacen es agregan aquello en lo cual tienen más experiencia, que es el UX. Bueno, sigamos. Aquí vemos, por ejemplo, básicamente la 15ª edición de OpenStack, que se conoce como la edición Okata, ¿no es cierto?, que tiene el núcleo AK, básicamente, y vemos algunos de los proyectos más importantes en los cuales trabaja OpenStack hoy día. Y tenemos por aquí el proyecto Neutron, que tiene que ver, o el componente Neutron, mejor dicho, que tiene que ver con la virtualización de todo aquello que son los componentes de la red. Por ejemplo, aquí vemos todo lo que es la virtualización de switch, routers, sí,
canales de comunicación, porque tenemos que entender que el data center no son 5 nodos hoy en día, ¿no es cierto? El data center son bodegas, digamos, enormes, donde existen cientos y a veces miles de equipos conectados. Y estos cientos y miles de equipos que pueden estar conectados a su vez, cada uno maneja una cantidad muy grande de máquinas virtuales. Entonces, la densidad de la capacidad de cómputo instalada es enorme. Y obviamente están conectados a través de switch, están conectados a través de infraestructura física, pero sobre esa infraestructura física lo importante es la forma como se van a conectar lógicamente. Y es aquí dentro del proyecto Neutron donde eficientemente se define todos los procesos que conocemos en el mundo físico, pero ahora en un mundo virtual, en el cual las conexiones juegan un papel fundamental. Tenemos también la participación dentro de Nova Compute, que tiene que ver este componente en todo lo que es el desarrollo de elementos virtuales, por ejemplo, el virtual CPU, el virtual memory, el virtual disco, etcétera, y que se asocian con otros componentes como Cinder para ver el tema del almacenamiento. Y ahí tenemos algunos otros proyectos, como bien decimos, el HDFS, ¿sí? Y la capacidad que requerimos realmente para que toda esa cantidad de información que viene de diferentes fuentes pueda ser hoy día almacenada y procesada. Tenemos también una gran cantidad de herramientas, por ejemplo, o componentes que se desarrollan para la identidad del usuario. Tenemos lo que es reconocimiento facial, tenemos lo que es reconocimiento de retina del ojo, etcétera. Entonces, aquí tenemos todos estos componentes que a la postre llegan a definir lo que es el proyecto OpenStack y con el cual colaboran hoy en día las grandes corporaciones que se dedican a los proyectos o al mercado de la virtualización. Obviamente, si un técnico es bueno en la gestión del OpenStack, entonces podrá trabajar en cualquiera de los campos, ¿no es cierto? Si hoy día tiene VMware, si mañana tiene Citrix, si mañana tiene Red Hat Cloud o lo que sea, para él será transparente, porque él conoce los principios básicos sobre los cuales todos estos proyectos se sustentan. Aquí vemos básicamente, basado en el mismo ejemplo de VMware, cómo es la integración. Vemos cómo los componentes de OpenStack interactúan con los diferentes componentes. Por ejemplo, vemos cómo se integran con vSphere para todos los procesos de virtualización, con NSX para todos los procesos de gestión de red, cómo se vinculan con todos los procesos de almacenamiento o virtual storage, ¿sí? Y cómo el usuario a través de sus diferentes módulos y componentes puede llegar a interactuar, porque lo que aquí tenemos es OpenStack. ¿Cierto? Todo esto es lo que aporta OpenStack como núcleo para que estos componentes de virtualización puedan ser aprovechados de una manera más óptima. Bueno, y aquí entramos, por ejemplo, ¿por qué las empresas, y en este caso VMware particularmente está usando OpenStack? Lo está usando porque, digamos, en cierta forma, el proyecto Nova aporta a vSphere estándares para la industria, ¿sí? Y estos estándares son importantes para garantizar la estabilidad, el rendimiento y y una alta fiabilidad de los diferentes componentes. Aporta también una enorme capacidad en temas de hipervisores, virtualización, alta disponibilidad, tolerancia, etcétera. Entonces, Nova es un componente muy importante para cualquier sistema de gestión de virtualización. Neutron, por ejemplo, lo están aprovechando para el desarrollo de todo un entorno virtual de red, porque el entorno físico existe, pero la forma como las máquinas virtuales entre sí se están conectando es muy rápida, es muy diversa y tiene que tener la velocidad del caso para que se pueda ir desarrollando. Bueno, aquí, por ejemplo, les voy a mostrar es básicamente cómo que OpenStack ve hoy en día las diferentes arquitecturas aplicadas a los sistemas, ¿no es cierto? Vemos que hay un plano de virtualización de fondo, data plane, como se lo decía antiguamente en el modelo OSI, en el cual se busca es mejorar la conectividad y el rendimiento de los sistemas, pero se trata también de que exista una capa de control lo suficientemente eficiente para que este plano de fondo pueda ser gestionado
en tiempo real o muy rápido y responder a las necesidades que se están gestando. Tenemos también, por ejemplo, todo lo que se está consumiendo, pero al final tenemos que entender que todos los procesos de virtualización se basan en el núcleo de OpenStack y ahí la importancia de las herramientas con las cuales estamos trabajando. Bueno, por respecto al tiempo, vamos a acelerar un poco y vamos a comenzar entendiendo esta imagen que es muy significativa. Aquí vemos, por ejemplo, el ejemplo práctico de lo que sucede hoy día en la sociedad. Nosotros tenemos un conjunto de máquinas virtuales y estamos acostumbrados a que existe un experto que es el encargado de gestionar las máquinas virtuales. Existe un experto en redes que es el que gestiona las redes y existen unos expertos que son los expertos en seguridad. Ahora, ¿cómo todo este panorama cambia? Cambia diametralmente porque la nueva visión de los sistemas es que todo esto está virtualizado. Entonces ya no tenemos es un técnico que se encarga solo de la virtualización, sino que la capa de seguridad y la capa del entorno de red también están virtualizados. Entonces, comenzamos a definir nuevas situaciones y nuevos escenarios donde el técnico encargado de la virtualización pues debe ser también ahora más entendido en temas de networking, debe ser más entendido en temas de seguridad. Entonces, comenzamos a hablar de un técnico multidisciplinario que maneja múltiples entornos y paradigmas, ¿no es cierto? ¿Y por qué se da esto? Se da porque se necesita una simplificación de las operaciones, ¿sí? Se da porque es importante mayor agilidad en cuanto a la implementación de redes y la configuración de distintas aplicaciones que estén explotando esas redes por los temas de movilidad, por los temas de seguridad que tienen que ver mucho con los temas de microsegmentación y la forma como esta microsegmentación garantiza, ¿sí?, la seguridad de las aplicaciones. Entonces, vemos que este entorno cambia diametralmente de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo. Y finalmente podemos empezar viendo que las organizaciones responden a uno de estos tres modelos, básicamente, ¿no es cierto? El modelo tradicional en el cual nosotros hemos venido trabajando por los últimos años, en el cual trabajamos en silos de especialización, ¿no es cierto? Entonces existen unos expertos en computación, unos expertos en almacenamiento, unos expertos en redes, unos expertos en seguridad. Y existen otras organizaciones en las cuales la orientación se da hacia lo que son la gestión de las apps. Entonces existe un técnico que se especializa en una app, o sea, en otra app, otro técnico para otra app, así. Y lo más adecuado parece ser para la próxima década es profesionales que sean más funcionales, es decir, que no solo respondan a hilos de especialización o al conocimiento profundo de detalladas apps, sino un entorno en el cual todo esto se mezcle, porque el nuevo experto que trabaja en un entorno virtual tendrá que tomar decisiones sobre la red, sobre la seguridad en los temas de microsegmentación, sobre los temas de cómo se implementa una arquitectura que realmente responda a las necesidades con las cuales trabajamos. Y es entonces donde encontramos nuevos roles y responsabilidades. Se implementarán también nuevas carreras de ingeniería sobre la base de esto, ¿sí? Porque si bien es cierto, todos tienen una base de conocimiento común, conocen computación, almacenamiento, conocen la red, conocen temas de seguridad, pues existirán espacios de especialización. Existirán ahora expertos en arquitectura del cloud que nos definirán cómo básicamente los procesos deben estar estructurados en el cloud. Existirán ingenieros en el cloud que nos indicarán cómo implementar y lo harán que esa implementación sea eficiente para que los procesos de comunicación sean seguros y eficientes. Y existirán operadores finalmente encargados de que toda esta arquitectura y esta ingeniería pueda funcionar. Entonces, los próximos años comenzaremos a ver nuevos trabajos, nuevos puntos de operación sobre la base de que todo está virtualizado y funcionando de una manera diferente a lo que tradicionalmente lo vimos. Entonces, podemos decir que partimos de un mundo más estático y que en la próxima década nos espera algo mucho más complejo. Partimos de personas que tienen una mentalidad más centrada en sus objetivos y que tenemos que crecer hacia personas con una mentalidad más abierta en el mundo tecnológico, donde conozcamos un poco más la infraestructura, ¿sí? Y estemos más acostumbrados a trabajar con el usuario en sus necesidades.
partimos desde silos de conocimiento y vamos a ir hacia entornos multifuncionales de operación donde el técnico tenga que tomar decisiones más basadas en conceptos que agrupan varios silos de conocimiento. Es decir, partimos desde conocimientos y habilidades específicas hacia entornos en los cuales el dominio de varias áreas de conocimiento es parte fundamental en el desarrollo tecnológico de los próximos años. Bueno, hasta ahí había preparado, no sé si he sido claro y no sé si tienen alguna pregunta, algo que necesiten que les complemente o les pueda responder. Por honor al tiempo, creo que ya me excedí en 2 minutos también. No, está súper bien en el tiempo, mi estimado. No, es tremendamente interesante porque vienen muchas dudas acá. Antes de pasar al segmento de preguntas y respuestas, voy a subir a uno de nuestros invitados, que es Janet Maldonado, que se va a sumar a este simposio de preguntas y respuestas de la presentación de nuestro querido Arturo. Y también vamos a subir a nuestro querido amigo Adex, que también es parte de la organización de Hack y Comunidad. Denos un segundo ahí. Bienvenida, mi querida Hola. Janet. ¿Cómo Hola, ha Arturo. estado? Hola, Janet, un Qué gusto gusto saludarte. verles. Qué gusto ser parte de esto. Se agradece que la aceptación de la invitación y querer ser partícipe de esta locura. Ahora voy a subir a nuestro querido amigo Adex. Permiso. Hola, ¿cómo están todos? Bien, bien. ¿Y tú, mi estimado, cómo estás? Bien, bien, aquí día de oficina, mi hermano. Bueno, ocurre. Bueno, pues, partamos con las preguntas y respuestas para nuestro querido amigo Arturo. Dentro de todo lo que conversamos, hay muchos puntos que, bueno, también lo habíamos conversado hace unos días cuando estábamos haciendo las pruebas con Arturo, de lo que viene hoy en día con el Big Data y el tema del procesamiento de los datos. Así tal cual como él lo dijo, se viene un tiempo medianamente complejo porque hoy en día se van a ver cómo mutan los currículums de todos nosotros. Así por el mismo hecho de que, como lo hablábamos el otro día, hoy en día cuando te entregan el cartón en el instituto, en la universidad, dice, esta persona se graduó de tanto y lo hizo con honores, con distinción, etc. Y eso queda en ese papel y queda guardado en alguna bodega. Hoy día lo vamos a tener vivo y si el que lo necesita lo sabe buscar, lo va a encontrar de inmediato, rápido, sin necesidad de pedir el antecedente. Entonces son cosas que se vienen muy entretenidas. No sé qué opinión tienen ustedes sobre esto. Si me Bueno, permites, a mí René, adelante. yo estoy de acuerdo. Arturo ha hecho una excelente presentación y bueno, me ha remontado también a mi época de estudiante, ¿no? Con sus floppy disk, que ya me había olvidado. En realidad, creo que Big Data va a ser una herramienta muy útil para toma de decisiones en el futuro. Tenemos tanta información que hemos recopilado desde las empresas más pequeñas hasta las más grandes, los gobiernos. Y procesar esa información de la manera más apropiada creo que es el futuro de la toma de decisiones. Es muy importante lo que ha comentado Arturo. Y creo que ese es el futuro hacia donde tenemos que caminar. Gente que participamos en proyectos tecnológicos o que de alguna manera estamos inmiscuidos en aquello, ¿no? Es importantísimo tener un orden en la recolección de la información y saberla tamizar de tal forma que la información no sea dispersa, sino que al final te dé el valor agregado. Entonces, cuando comentabas de que no hay bases de datos normalizadas, así aprendimos todos. Hoy en día ya no. Entonces, ¿cómo hacer de tal forma de que la información que estamos recopilando sea la más apropiada para darte los resultados que realmente necesitan quienes están a cargo de la cabeza de las organizaciones, ¿no? Ese es un gran reto, considero yo.
Bueno, Janet ha topado un tema muy importante, ¿no es cierto? Tenemos que, y es el tema donde la virtualización justo empieza a desempeñar su papel más importante. Nosotros tenemos una gran, imaginémonos, por ejemplo, un lugar donde se está grabando videos por meses, hay varias cámaras, se está grabando por ahí una gran cantidad de información. Pero en un momento determinado necesitas buscar una persona entre todos esos videos. Entonces resulta que tú tenías para grabar dos máquinas virtuales que estaban grabando la información en tiempo real, ¿no es cierto? Entonces dos máquinas virtuales no te representan ningún problema, pero ahora necesitas buscar una imagen específica. Entonces, tú puedes reproducir 50, 60 máquinas virtuales y hacer que esa búsqueda en esos videos sea rápida, sea eficiente. Entonces vemos que la virtualización comienza a desempeñar un papel crucial, ¿no es cierto? Y la instalación de esas 50, 60 máquinas virtuales no puede tomar tiempo. Entonces, como todo está virtualizado, como estás tratando con NSX y todo está virtualizado, entonces resulta que la conectividad hacia la base de datos, los temas de switching, todo está resuelto, pero es un arquitecto el que tiene que decirte cómo lo va a hacer, y es un ingeniero el que tiene que decirte, hacerte esa implementación, y es un operador el que debe saber cómo todo esto manejar. Entonces vemos que tenemos que prepararnos, tenemos que cambiar nuestros paradigmas porque tenemos que ser un poco más multidisciplinarios y estar más preparados para trabajar con estos entornos. Y eso es lo que se verá en la próxima década. Hola, ¿qué tal, Janet y Jaden? Muchas gracias por estar aquí, gracias por haber aceptado la invitación, ante todo, ¿no?, para compartir este día. Y gracias por compartir sus conocimientos. Mira que es muy importante lo que dijo Arturo hace un momento con lo de la charla que dio, y me dejó un poco intrigado en el asunto de que en la nube no solamente van a estar, como quien dice, tu hoja de vida, tu currículum, sino además todo tu entorno de desarrollo de lo que has estudiado, desde donde llegaste hasta donde culminaste. Imagínate toda la información que se presenta en la nube. Algo muy importante que he estado leyendo en estos días, unas noticias precisamente sobre el cloud, es sobre las empresas, que hay muchas empresas que aún no se deciden migrar hacia lo que es la nube. No sé si será por temas de seguridad o por temas de costos. Por temas de costos creo que hay compañías que no pueden ver eso, pero por temas de seguridad, Arturo, ¿tú qué piensas que puede ser que todavía haga que estas empresas no se decidan a migrar a la nube? Bueno, la pandemia nos ha clarificado algunas cosas muy interesantes que si sabemos leerlas las deberíamos entender. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia, resulta que Estados Unidos buscaba técnicos en sistemas muy antiguos, ¿no? Buscaban Fortran, COBOL. Entonces eso nos da una idea que esos sistemas en Estados Unidos están funcionando desde hace 50, 40 años y están funcionando bien, ¿no? Porque si no, no hubieran estado buscando esos técnicos. Entonces, ese es uno de los primeros paradigmas que nosotros debemos romper. Si queremos virtualizar, no es que necesitamos cambiar nuestra infraestructura, no es que al contrario, la virtualización nos puede ayudar a aprovechar todo lo que tenemos. Tenemos servidores de 10 años, 15 años y todos esos podemos instalar sistemas apropiados que funcionen y se integren en un sistema virtual. Por ejemplo, podemos utilizar Proxmox e instalar en máquinas de hace 15 años, podemos instalar un eficiente sistema de virtualización y almacenamiento. Podemos aprovechar todo, es más, las máquinas físicas que hoy tenemos, podemos virtualizarlas y podemos subirlos a estos entornos. Y el costo total de propiedad baja, o sea, la virtualización no tiene por qué representar costos más altos. Y el problema que enfrentan las organizaciones es que cuando comienzan a trabajar en un proyecto de virtualización, lo quieren ver esto en macro, quieren virtualizar de golpe todo. Y eso no es posible, ¿no es cierto? Entonces, tú empiezas virtualizando algo simple, empiezas preparando a tu gente en las herramientas que se requieren para trabajar en este entorno, y cuando ya tengas el primer proceso tuyo implementado y funcionando, podrás ir migrando al siguiente y en un momento determinado estarás listo para migrar todo. Si te das cuenta, si eliges las herramientas correctas para la virtualización, te darás cuenta que tus costos de explotación bajan y que todo puedes usarlo. Puedes crear un data center con una infraestructura que ya tiene 10, 12 años, que si tú la visualizas acorde con los paradigmas actuales,
pues en realidad deberías botarla, porque no es así que un servidor porque ya tiene 5 años ya no sirve, no, pues un servidor que tiene 10 años puede ser muy bien utilizado y explotado en temas de virtualización y en conceptos. En lugar de montar, son sistemas de 32 bits y hay máquinas virtuales que se ejecutan muy bien ahí, ¿no es cierto? Entonces la virtualización nos puede ayudar a nivel general a crear conciencia de lo importante que tecnológicamente es utilizar las herramientas correctas. Y es más, nos despierta el interés porque esos datos que están ahí son importantes, porque esos datos que están ahí no tienen por qué perderse. Podemos virtualizar absolutamente todo, que es lo que vemos, lo hacen en países desarrollados como Estados Unidos, y en esta pandemia fue realmente visible, ¿no es cierto? Entonces podemos ir a buscar récords, podemos ir a buscar información que está ahí almacenada en forma muy rápida y muy eficiente. Entonces, la virtualización no tiene por qué representar más costos, al contrario, un proyecto correctamente planteado de virtualización nos puede ahorrar muchas inversiones, porque nos puede ayudar a explotar correctamente todo lo que tenemos, sin perder absolutamente nada. No sé si alguna otra inquietud. O sea, a mí me queda tremendamente claro. Estoy revisando en el chat si tenemos alguna pregunta. Y bueno, no, simplemente gracias por compartir. Excelente presentación, Arturo. Saludos desde Ecuador, Mr. Linke. Bueno, hay varios agradecimientos por tu presentación. Y bueno, viéndolo un poco del enfoque de la seguridad, estimado Arturo, tomando en cuenta de que la nube simplemente es el computador de alguien más, ¿cuáles serían las recomendaciones que tú podrías darle a las empresas? Porque esto ya definitivamente sería a las empresas. ¿Cuáles serían las recomendaciones que tú podrías entregarles para poder decidir dónde implementar la nube de uno? Ya hablemos de cloud, sacándola de la misma empresa. Porque teniendo el ambiente de virtualización es nuestra nube interna. Pero ya hablemos de la nube externa. Bueno, en el mercado existen muchas ofertas en cuanto a cloud. Por ejemplo, está Amazon Web Services, está Azure de Microsoft, y está Google Cloud y hay otros, ¿no? Entonces, el mercado es mucho. ¿Dónde tú vas a montar tu infraestructura o tu Kubernetes, básicamente, sobre el cual vas a montar tus servicios? Ese es un tema más bien de mercado, ¿no es cierto? Costos, etcétera, ¿no es cierto? Lo importante aquí, como tú mencionas, es el tema de seguridad. Entonces, aquí, como tú mencionaste, existen diversos tipos de cloud. Existe el cloud interno, que es propio al interior de la organización. Existe el cloud en la nube, que utiliza estos servicios. Y existe el cloud híbrido, que se conecta entre ellos y comparte máquinas virtuales. No tienes capacidad para montar este momento 50 máquinas virtuales, pues haces uso de la nube, ahí las montas, acceden a tus datos, procesas en tiempo muy rápido, ¿no es cierto? Entonces, hoy día el mundo de la seguridad está muy desarrollado y hay un enfoque en el cual hay que trabajar, solamente que no existen suficientes técnicos especialistas en ciberseguridad y menos en estos temas que puedan solucionar los problemas existentes, ¿no es cierto? Por ejemplo, analicemos lo que ha pasado últimamente con los temas del ransomware. Los temas de virtualización, esto se podría revertir muy fácilmente, ¿no es cierto? Tenemos que entender que en temas de virtualización existe el tema de la microsegmentación y nunca los temas de seguridad estuvieron tan cerca de la fuente de datos como lo están hoy día. Con los temas de microsegmentación, pues realmente podemos poner firewalls virtuales junto a los servidores o junto a los sistemas de almacenamiento, los cuales constituyen una capa de protección mejorada con respecto a lo que nunca antes existió. Y ese firewall virtual y ese sistema de IPS, ese sistema de control de aplicaciones, ese DLP, puede estar tanto en la nube como en tu red interna, protegiéndote más cerca de lo que jamás estuvo. Entonces, tenemos también avances muy importantes en temas de algoritmos criptográficos, pero tenemos que darnos cuenta que la criptografía no se origina, digamos, en el switch,
La criptografía es de punto final a punto final, ¿no es cierto? De un sistema criptográfico bien implementada, por ejemplo, sobre un sistema de voz, te cifra del teléfono con el cual tú estás hablando al que está recibiendo tu llamada. Entonces, ¿en qué punto puede ser intervenido? Solo en el punto final, solo en el teléfono. O digamos un sistema de almacenamiento. Es cierto que yo este rato tengo todas mis defensas abajo porque busco hacer que esta conferencia fluya lo más rápido y que el canal sea lo más eficiente. Pero yo puedo aquí mismo en 5 minutos modificar todo esto y tener una infraestructura mucho más segura. Entonces, ahora pensemos, si yo tengo una infraestructura física, ¿con qué velocidad yo puedo traer los Next Generation Firewall y conectarlos confiadamente? ¿Con qué velocidad yo puedo traer los temas de configuraciones apropiadas de sistemas operativos, discos, etcétera, que requiero? Pues no. Entonces, la virtualización irremediablemente nos garantiza a través de procesos como la microsegmentación y la implementación de la estructura de Neutron totalmente virtualizada, una capa de seguridad muy amplia. Ahora la pregunta es, a nivel latinoamericano, ¿tenemos los técnicos preparados para hacer esto? Bueno, dependerá, existen algunos que sí, otros que no, y tenemos que darnos cuenta que aquí estamos entrando, como muchas veces en el mundo informático, en un nuevo campo, donde la experiencia de los usuarios multidisciplinaria va a jugar un papel muy importante y donde más que nada durante los primeros años hasta que los procesos puedan ser automatizados, correrán muchas cosas y sucederán muchas cosas. Por eso los 5, si nos ponen a hacer un proceso, los 5 tenemos una forma diferente de hacerlo. Ese es el primer problema de la seguridad, que cada cual lo hacemos diferente. Cuando comenzamos a hablar de temas de virtualización, entonces tenemos que comenzar a pensar que los procesos van a estar tan automatizados y sistematizados que por más que los 5 queramos hacer diferentes, no lo vamos a poder hacer. Va a haber una forma vertical única de hacerlo y por tanto la seguridad puede ser implementada de una mejor forma. Exacto. Bueno, aquí tenemos un comentario de Antonio Tete que dice, la parte de la seguridad en el cloud se basa en las malas configuraciones hasta donde he podido ver. Pues claro que es así, pero no solamente es en el cloud, es en los sistemas físicos. En todas partes. Hace poco, en un webinar de una Fluid Attacks, nos mostraron una certificación internacional que lo que hace es aprovecharse de las misconfigurations en los diferentes sistemas. Y nos mostraban cómo atacaban todo un dominio de máquinas, les escalaban todas a punta de solamente los errores de configuración. Ni siquiera eran exploits, eran errores de configuración en los diferentes privilegios y los diferentes grupos de trabajo de los usuarios de un dominio. Entonces, a mí me impactó mucho porque estamos acostumbrados a ver ataques de tipo explotación, overflow, ataques de puertos, exploits, y aquí solamente fue errores de configuración. Con eso tumbaron todo un dominio y logró adueñarse de todas las máquinas del expositor. Bueno, era un laboratorio, pero ¿cuántos de los laboratorios nos hacen diariamente en cientos de compañías todos los días? Y lo que decías ahorita, los ataques de ransomware se han extendido, las campañas han sido gigantes, tanto que ya salen en los noticieros. Entonces, la forma y la evolución, digamos que la ciberseguridad va un paso atrás, vamos parchando los errores de programación, los errores que descubren estos atacantes maliciosos. Siempre damos un paso atrás parchando los errores que hay desde el mismo diseño de las infraestructuras. Lo que un diseñador, lo que un ingeniero debe haber planteado, o aplicaciones que en un momento se plantearon de una forma y en el camino las reescriben totalmente, dejando una cantidad de errores, una cantidad de problemas de seguridad y que se reflejan finalmente en los usuarios y en los problemas de seguridad que se reflejan en la pérdida de datos, la publicación de datos, los bancos de cientos de cuentas de correos con claves, el robo de cuentas en línea, se refleja en todas partes. Es bastante preocupante hoy en día. Exacto. Y ahí, bueno, según lo que dice Alexander, hay un tema bastante importante en saber diferenciar los diferentes roles en toda la informática. El arquitecto,
el arquitecto de la infraestructura, el arquitecto de la seguridad y además, bueno, que más adelante lo vamos a ver, que vienen en otras presentaciones, por ejemplo, las buenas prácticas en el hardening de servidores, porque todo esto es lamentablemente la seguridad o la ciberseguridad pasa mucho en alguien dejó de hacer algo. La cadena. Somos una cadena que se va engranando y el eslabón falla y por ahí nos vamos. Exacto. Tenemos otro comentario que viene de Raúl Peña, donde nos consulta, ¿existe un equilibrio entre seguridad y el desempeño del sistema? Vamos a tomar el ejemplo de OpenStack, ¿sí? Y el proyecto Kata, la 15ª edición, ¿cierto? Entonces, centrémonos en el problema. 1900 técnicos de las empresas más desarrolladas en este tema se concentraron para el desarrollo de este proyecto. Estos 1900 técnicos desarrollaron un núcleo lo bastante bueno y lo bastante eficiente para que todas las empresas puedan agregar sus módulos, sus APIs y comenzar a explotarlo en el mercado. Ya está bien. Ahora, pensemos. Cuando yo, un técnico, comienzo a enfrentar el problema, pues realmente puedo no estar entendiendo el grado de complejidad de lo que representa OpenStack. Pues sí, tengo las interfaces de VMware, de Citrix, de Red Hat Cloud, de Huawei Cloud, de cualquiera, pero el grado de complejidad que esto me representa es enorme. Y si yo no he trabajado antes lo suficiente con temas así, entonces siempre voy a botar la culpa a la red. La culpa es de la red. Si funciona lento, la culpa es de la red. Pero no entiendo yo precisamente el tema de virtualización, ¿no es cierto? No entiendo bien cómo estas máquinas virtuales se están comunicando y cómo los procesos de microsegmentación debieron ser debidamente implementados. Entonces, culpable, funciona lento, la red. Funciona inseguro, el file. Pero es que no es así. Entonces, es un sistema muy complejo. En el fondo, el factor humano juega aquí un papel preponderante. Como tú bien mencionas, existe un arquitecto que hace un diseño, un arquitecto del cloud, ¿no es cierto? Sí, pero pensemos, pues el que hizo la arquitectura de nuestro cloud, ¿tenía el conocimiento o era un arquitecto del cloud? Pues no lo sabemos. El que implementó, ¿sí? Debía ser un ingeniero que entienda cómo funcionan todas estas herramientas y pues era un ingeniero en sistemas, pues que algo entendía, pero es que aquí necesitamos un ingeniero en cloud, es más complicado. Y el que le está operando, pues también tiene sus problemas ahí. Entonces el resultado final es que muchas veces nos apresuramos en los procesos de virtualización de los procesos sin tener la gente preparada para enfrentar estos proyectos. Entonces, lógicamente, el resultado tiene fallas, tiene problemas y es difícil resolverlos, porque lo lógico fuera que nosotros primero nos preocupemos de llevar a la nube algún proceso simple, donde la gente gane experiencia, donde la gente gane conocimiento, donde conozca mejor las herramientas que se utiliza. Luego coja otro proceso igual y vayamos así en una curva ascendente. Pero nosotros enfrentamos a nivel, nuestra cultura latina también nos juega una mala pasada ahí. Nosotros de golpe queremos hacerlo más difícil. El reto nuestro no es la curva de aprendizaje, el reto nuestro es hacerlo rápido. Y ahí tenemos un problema. Rápido y a bajo costo, Arthur. Eso más. Entonces, sí, enfrentamos un problema queremos cultural. Que una persona resuelva todo. Claro. Entonces, eso no es así, ¿no? Exacto. Y luego le echamos la culpa al sistema, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que empezar analizando bien. De hecho, en temas de virtualización, la seguridad es más alta que en temas de infraestructura, porque todo lo que está en la nube está cifrado y todas las comunicaciones, si vemos nosotros a nivel de proyecto Neutron,
toda la comunicación que va a existir entre estas máquinas virtuales, si bien es cierto, funciona sobre TCP/IP, pero son a través de otros protocolos donde la información está cifrada, que tienen mayor rendimiento y fiabilidad. Entonces, desde el punto de vista tecnológico, la seguridad es superior. Desde el punto de vista de implementación de los procesos, eso ya depende de cada quien. Sí, por supuesto. Y es ahí donde vienen las diferentes aristas y es parte de lo lindo de la informática. Es tan amplio y es tan amplio que uno puede conocer de muchos aspectos, pero es casi imposible saberlos de todo. Así. Así que eso es algo muy cierto. Si me permites, diría unas últimas palabras. Sí, por supuesto, mi querido Arturo. Bueno, no tenemos que preocuparnos tanto, no tenemos que tomarlo con calma. Y lo que tenemos que tener claro es que tenemos una década para ser buenos haciendo esto, pero que lo tenemos que hacer. Exacto. ¿No? Tenemos mucho que aprender todavía. Así es, mi estimado. Uh-huh. Estimados, ¿alguien tiene alguna consulta para Arturo? Para darle un cierre a su presentación que estuvo maravillosa. Agradecerle, Arturo, por compartir su conocimiento con nosotros y todos los que nos están viendo. Siempre aprendemos de los demás. Es importante estar siempre abiertos a aprender de los demás, escuchar de las diferentes experiencias, que es como crecemos, sobre todo en este campo que es tan amplio, tan grande, que tenemos tanto que estudiar que nos faltan horas al día. Yo también les agradezco mucho a ustedes por la oportunidad de compartir. Esto es lo que nos hace falta a nivel general, nosotros compartir más nuestras experiencias y nuestro conocimiento a nivel latinoamericano. Lo que ustedes están haciendo es un trabajo fabuloso y obviamente yo estoy disponible las veces que quieran para apoyarlos e impulsar estas iniciativas que nos ayudan a conocernos más y a mejorar todos, ¿no? Porque el mercado hispanohablante es el mercado más grande del mundo, pero económicamente no se refleja esto, ¿no es cierto? Y esa es una pena. Somos probablemente parte del conglomerado que habla el idioma más lindo del mundo, pero que desgraciadamente no tomamos esa importancia a nivel social. Entonces, les agradezco mucho por esta oportunidad a todos y estoy a las órdenes, siempre que me necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias Arturo por haber aceptado la invitación. Hoy te tomamos la palabra, como tú dijiste. Para otra oportunidad te vamos a volver a invitar, te vamos a volver a molestar para que nos ayudes con tu conocimiento.